Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Nuestra vida de oración va a determinar la eficacia de lo que nosotros somos en la vida. Nuestra vida privada en comunión con Dios va a determinar lo que nuestra vida externa nuestra vida pública va a demostrar. Jesús nos recomendó a nosotros a que cerráramos la puerta, que nos metiéramos a tener comunión con nuestro Padre Celestial y que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Bienvenidos una vez más al programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, nos menciona que dice que Dios buscó personas que se pusieran en el muro de la ciudad para defenderla, que se pusieran en la brecha para defenderla de los ataques. Y dice que no encontró a nadie. Es triste esa parte de Ezequiel, donde Dios andaba buscando gente que se pusiera en la brecha a favor de las naciones. Sin embargo, no encontró a nadie. Pero es allí donde tenemos que reconocer que una vida cristiana que hace que la vida de oración sea una prioridad, va a ser también de la vida cristiana una vida de muchas satisfacciones y de muchas bendiciones. Para cuando nos toque enfrentar retos y cuando nos toque enfrentar dificultades, uno va a tener la convicción y la seguridad de que uno no está solo, sino que Dios está con nosotros. Muchas veces los cristianos hacen más cuando oran que cuando planifican. No vamos a hacer nada más, hermanos, a donde nuestra vida de oración nos lleve. Y este es el punto de partida que todos debemos de considerar. Todos los cristianos debemos de hacer de la oración nuestra prioridad. Generalmente la gente que fracasa en la vida cristiana son los que consideran la oración como su último recurso. Por eso cuando nosotros hacemos de la oración nuestro primer recurso, vamos a ver cómo Dios va a cambiar totalmente nuestras vidas. Hay un ejemplo en la palabra del Señor y es la vida de Nehemías. Nehemías era un hombre de acción, era un tremendo organizador, era un motivador, era un administrador. A Nehemías le gustaba hacer bien las cosas. Él construyó la muralla alrededor de la ciudad de Jerusalén en 52 días. Pero no obstante, cuando él se da cuenta de la situación de Jerusalén y de los que habitaban todavía allá, los que se habían quedado en Jerusalén del destierro, de cuando habían sido llevados cautivos a Babilonia, él, en lugar de salir corriendo cuando se da cuenta de cómo está la situación, él lo primero que hace es orar. Cuando él supo que las cosas andaban mal, lo primero que hizo fue estar a solas con Dios. Él no hizo hagamos una comisión, él no dijo hagamos una estrategia, hagamos un plan de trabajo para reconstruir los muros. No, lo primero que él hizo fue estar a solas con Dios y oró. Y esa era la costumbre de su vida. Cuando uno estudia el libro de Nehemías, uno encuentra por lo menos 9 oraciones que Nehemías hace. Porque él era un hombre de oración, había aprendido allá en el destierro de Babilonia que para poder salir adelante en medio de las adversidades, uno tenía que aprender a depender del Señor. Por eso él había llegado a estar en puestos de eminencia, ahí en medio de un pueblo contrario, de un reino contrario, de un reino opresor. Él salió adelante porque él había aprendido el secreto de la oración. ¿Por qué es que debemos de orar, hermano? ¿Por qué usted me podrá decir, hermano, ya tiene ya más de una semana estar hablando de la oración? ¿Por qué es que insiste tanto en la oración? Bueno, porque eso es lo que está haciendo, es que está demostrando que dependo de Dios. Hay uno de los materiales de
crecimiento o de plantación de iglesias, donde hay un manual donde uno puede salir desde el paso 1, paso 2, paso 20 y está todo. Y una vez tuve acceso a un material donde hablaba acerca de cómo plantar iglesias, pero nunca mencionó la oración. Fíjese qué interesante. Muchas veces pensamos que podemos hacer cosas grandes para Dios y que Dios nos va a respaldar porque sencillamente las estamos haciendo para Él. Pero no, hermano, las cosas suceden cuando nosotros dependemos totalmente de Dios. En Juan capítulo 15 Jesús dijo: separados de mí nada pueden hacer. Es la única manera de poder dar fruto. Jesús dijo en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, versículo 3, dice: dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece a ellos. Y eso, cuando dice pobres de espíritu, significa aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Mire, no hay nada que Dios no hará por aquella persona que depende totalmente de Él. Mi valor como cristiano comienza cuando reconozco mi dependencia total de Dios. Cuando sé que estoy dependiendo de Dios, cuando lo hago mi fuente de recursos, cuando lo pongo a cargo de todas las situaciones, cuando Él está a cargo y Él es el dueño de todo, lo que hago es que voy a permitir que la mano de Dios se mueva. Voy a permitir que el poder de Dios surja en medio de esa situación. Así que oramos para demostrar que realmente dependemos de Dios y estamos confiando en su poder. Pero también oramos porque la oración hace que nuestra carga disminuya. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En lugar de únicamente ponerse de duelo, lamentarse, lo que Nehemías hace es que él ora. En lugar de comenzar a echarle la culpa a los antepasados por su rebeldía y su idolatría, él lo que comienza a hacer es a orar y a pedirle al Señor para que Dios manifieste su poder. No se quejó, no se puso a protestar. Lo que hizo él fue llevarle el problema al Señor. Llevó ese corazón destrozado, porque dice que cuando él sabe, le dan las noticias, dice que él llora, él entra en ayuno, él le trae al Señor ese corazón lleno de dolor, de luto. Y fíjese que una de las cosas interesantes es que el nombre de Nehemías significa: el Señor es mi consuelo. Cuando a Nehemías se le partió el corazón por ver la situación en que estaba Jerusalén y la ciudad y el templo, por todo lo que mal estaba yendo al pueblo de Israel que estaba en el destierro, lo que él hizo fue llevarle el problema al Señor. Isaías 40:31 nos dice que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si usted piensa de la manera en que lo está haciendo Nehemías, entonces usted va a poder salir adelante. Los grandes cristianos de la historia que cambiaron las situaciones, que produjeron avivamientos, fueron aquellos que encontraron sus fuerzas en sus rodillas, en su dependencia del Señor. Y aquí está la clave. ¿Por qué es que debemos de orar? Porque la oración desata el poder de Dios, desata la manifestación gloriosa de lo que Dios es. Cualquier cosa que le pidamos, cualquier cosa que nosotros traigamos a Dios, recuerde, Dios es todopoderoso. Él puede hacer todas aquellas cosas que usted y yo no podemos hacer, aquellas cosas que la medicina no pueden hacer, aquellas cosas que los seres humanos no podemos hacer. Así que le animo a que la oración sea lo primero que nosotros hagamos. Todo comienza en oración y todo termina en oración. La oración lo que hace es que pone a trabajar todos los recursos de Dios, todas
aquello que Dios tiene, las riquezas de la gloria de Dios comienzan a trabajar, a funcionar, comienzan a moverse. Toda la maquinaria celestial comienza a moverse cuando usted y yo oramos y clamamos al Señor, cuando usted y yo dependemos del Señor. Por eso quiero animarle a que usted pueda ir creciendo en su vida de oración. Usted me dice, hermano, es que yo no sé cómo orar. Comience a decirle a Dios lo que hay dentro de su corazón. Recuerdo una vez una historia donde un hermano eso me dijo, pastor, lo que sucede es que yo no sé orar, me dijo. Y entonces, y no sé qué pedir, me dijo. Haga eso, le digo, comience a pedirle a Dios que le ayude a orar, que esa sea su oración. Pero es que no sé cómo hacerlo, me dijo. Solo dígale, Señor, ayúdame a orar. Y dígale lo que hay en su corazón. Hagámoslo ahorita, le dije. Y comenzamos en ese momento. Cierre sus ojos y él era alguien nuevo en la fe. Y él comenzó a orar. Y comenzó a decirle, Señor, te quiero pedir que me ayudes a orar. No sé cómo orar. No sé qué decirte. No puedo orar, Señor. No tengo palabras para hacerlo. Y entonces de repente se detuvo. Me volvió a ver, abrió sus ojos y me dijo, ya estoy orando, me dijo. Sin darse cuenta, el hermano había comenzado a hablar con Dios. Y comenzó una vida de oración que honestamente es una de las personas que ahora yo admiro mucho, porque se volvió un tremendo, no solo alguien que oraba, sino un tremendo intercesor por los demás. Y comenzó con una oración sencilla. Muchas veces nos volvemos tan complicados en la oración cuando orar es hablarle y decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón, cómo nos sentimos, cómo nos necesitamos. Eso fue lo que hizo Nehemías y eso fue lo que comenzó a cambiar la historia. Vamos a una pausa y volvemos con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m, servicio juvenil. Y día domingo, 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. Volvemos con el ejemplo de Nehemías sobre lo que es una vida de oración. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de las luchas, en medio de las situaciones difíciles. Y probablemente muchos de los que están en esta hora escuchando este programa se encuentran en esas mismas situaciones, en esos mismos problemas. Le quiero animar y el desafío de hoy es no siga adelante enfrentando estas situaciones en sus fuerzas o en sus capacidades. Hágalo con la ayuda del Señor. Pídale al Señor. Comience a decirle a Dios lo que hay en su corazón. Comience a expresarle lo que hay en su vida. Y que el desafío sea, no vuelvo a hacer algo sin antes haber orado. De veras, hermano, sin antes haber orado. Cuando se levanta, ora. Cuando sale, antes de salir a la calle, ora. Antes de agarrar el bus, ora. Antes de comenzar a manejar, ora. Antes de hacer cualquier cosa, llega a su oficina, llega a su trabajo, llega al taller, antes de cualquier cosa, ora. Antes de planificar cualquier circunstancia, antes de ir a alguna venta, antes de ir a donde el médico a pasar consulta, antes de predicar un mensaje, antes de cualquier cosa, debemos de orar. Y usted y yo vamos a ver cómo las cosas son diferentes cuando dependemos de nuestro Señor. Padre, hoy oramos que tú puedas bendecir la vida de cada uno de mis hermanos y que tú, Señor, nos convenzas de nuestra necesidad de priorizar por ti y de conocerte a ti y de poder ver cómo la oración, Señor, muestra tu gloria y muestra tu grandeza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD.
Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.